La llegada del siglo XXI, con sus avances tecnológicos y científicos, han mejorado considerablemente la vida del ser humano. Los avances en medicina aumentan nuestra longevidad y disminuyen la mortalidad infantil. Gracias a la ingeniería, la robótica y los avances en transportes, las distancias entre lugares lejanos se han hecho más cortas. La proliferación de mejores infraestructuras de saneamiento, red eléctrica, agua, gas, etc., ha hecho que tengamos todo eso al alcance de nuestra mano y en nuestra propia casa. Ya ni siquiera muchos son conscientes de ello. Disponemos de todo tipo de aparatos y máquinas, cada vez más efectivos y mejores, que hacen nuestra vida mucho más fácil, cómoda y segura. Incluso en este mismo momento se están desarrollando prototipos de inteligencia artificial que dentro de unas décadas cambiarán para siempre el mundo tal y como lo conocemos. ¿Y qué decir de las comunicaciones? La revolución de la Internet ha hecho de este mundo un lugar más cercano donde los usuarios de las redes sociales intercambian datos e información que fluye casi tan rápido como nuestro pensamiento. Todo esto nos tiene metidos en una vorágine de tecnología y consumismo de la que desde muy pequeños pocos se quedan al margen. Se podría decir que somos esclavos de la tecnología. Hoy en día hay más dispositivos conectados a Internet que habitantes en el mundo. Según cifras oficiales, a finales de 2015 se alcanzó la escalofriante cifra de 7.300 millones de líneas de telefonía móvil. De estas, el 75% corresponden a teléfonos inteligentes conectados a la red 24 horas al día, ya que no nos desprendemos de ellos casi en ningún momento, y que generan a su vez millones de transferencias de datos cada hora alrededor del mundo. Esto sin contar los ordenadores domésticos, portátiles y otros dispositivos. Además, el informe refleja que el número de suscripciones sigue creciendo alrededor de un 30% anual y que solo en el último trimestre de 2015 hubo 200 millones más. Una auténtica locura. Por otro lado, las comodidades de la vida moderna, las cuales llevamos ya disfrutando muchas décadas, han hecho que las personas de este tiempo den por hechas muchas cosas que, hace menos de 100 años, ni siquiera se podían imaginar. Este vídeo está dedicado a recordar cómo vivían nuestros bisabuelos o tatarabuelos en el ambiente rural de principios del siglo XX. Eran tiempos muy duros para la mayoría. El latifundismo y la separación de clases seguía predominando, y la diferencia entre pobres y ricos era de muchos miles a uno. Todavía casi no existía la clase media. Al pobre le eran prácticamente inalcanzable el acceso a la educación, y el analfabetismo andaba a sus anchas entre las clases populares. Eran afortunados los que toscamente sabían más o menos leer y escribir su nombre. Ante este panorama, los hombres solo podían ejercer el agotador trabajo en el campo en condiciones de semi-esclavitud o en alguna de las pocas fábricas que había en Canarias en aquella época. Los trabajadores carecían de derechos y se les explotaba a base de bien. Los accidentes laborales causaban miles de muertos al año, sin indemnización alguna para las familias, y la seguridad social era un sueño. A las mujeres le quedaba el trabajo doméstico, que en aquella época era inconmensurable, y tal vez algunas jóvenes doncellas podrían ejercer la servidumbre en la casa de algún rico. Tras jornadas agotadoras de 12 o más horas, les alcanzaba malamente para dar de comer a sus familias. Estas eran muy numerosas, todas con 4 hijos o más. Incluso los hogares que contaban con 10 o más hermanos no eran nada raros.
Debido a la dura orografía del terreno y la falta de carreteras y medios de transporte, las poblaciones vivían casi incomunicadas unas de otras. En la mayoría de los pueblos carecían de agua corriente y alcantarillado. El agua se sacaba de los distintos pozos y galerías que discurrían desde los barrancos, y las atajeas la transportaban normalmente hasta una acequia o tanque general, de donde se abastecía la aldea. Se cavaban pozos negros para las aguas fecales, pero en las zonas marginales de las ciudades y pueblos no se hacía, y las aguas residuales corrían por la calle sin pavimentar y llenas de barro. La electricidad era un nuevo invento que solo existía en las grandes ciudades y capitales de provincia, y los pueblos lucían oscuros y desiertos tras la puesta del sol. La gente se alumbraba en sus casas con velas, candiles de petróleo o lámparas de carburo. No había vacunas a disposición, y los médicos rurales hacían lo que podía a quien pudiera pagarles, casi siempre en especie. Por lo general, la gente acudía a ellos para sacarse muelas o colocar fracturas, pero la figura del curandero o la santiguadora aparecía cuando se trataba de curar dolencias más graves, como el dolor de barriga, fiebre, mal de ojo y otra serie de supersticiones que eran muy arraigadas entre la clase popular. Su aportación de ungüentos, cataplasmas y bebedizos medicinales ayudaron mucho al pueblo en esa época. La extrema pobreza de la mayoría, unida a la falta de salubridad y atención médica, hacía que la mortalidad infantil fuera bastante alta. De ahí lo de tener muchos hijos. Con más razón, al no haber luz eléctrica, ni calefacción, ni televisión, ni otra cosa mejor que hacer por las noches. Los métodos anticonceptivos de la clase popular, algunos muy pintorescos y asociados a la brujería y las supersticiones, eran muy poco efectivos. En todas las casas solía haber animales como gallinas, conejos y cabras, burros y bueyes para los más afortunados, que no solo les daban huevos, leche, carne y transporte, sino que al disponer ingeniosamente el establo bajo la vivienda familiar, ésta se calentaba con el calor corporal de las bestias, ofreciendo calefacción natural en los fríos inviernos del campo. En los aledaños de la casa solía haber una pequeña huerta, donde se cultivaba lo necesario para la casa. Solía ser un pequeño cantero de pocos metros, pero ingeniosamente aprovechados. Solían dividirlo por surcos, unos para papas, otros para cebollas, tomates y así de cuantos surcos dispusieran, rodeando todo el perímetro del cantero con árboles frutales, un naranjo, un limonero, un duraznero, una higuera y así hasta dar la vuelta. Además dejaban una pequeña esquina libre, la más cercana a la vivienda, para especias y plantas medicinales. Utilizaban el estiércol de sus propios animales y hasta el suyo mismo como fertilizante, y las escasas lluvias y muchas regaderas a mano para mantenerlo húmedo. De esta manera tenían un pequeño supermercado disponible, pero a cambio de muchísimo trabajo duro y atención constante. Aunque pueda parecer un suministro permanente de alimentos frescos, no hay que olvidar el elevado número de bocas que había que alimentar en cada familia y la incertidumbre de que algún temporal lo arruinara todo hasta la próxima cosecha. El cabeza de familia, que no paraba de trabajar durante todo el día, apenas andaba por la casa, así que las labores domésticas correspondían a la esposa e hijas mayores. Los hijos varones empezaban a trabajar con 10 u 11 años, con sueldos todavía más bajos que los de sus padres, y muchas veces solo a cambio de comida. La explotación infantil, que estaba a la orden del día, se consideraba algo normal. No fue hasta la década de 1960, con la llegada del turismo, cuando se tomó más en serio la educación pública en las zonas rurales y más deprimidas del archipiélago. Pero entonces la gente joven empezó a emigrar a las ciudades y zonas turísticas en construcción, donde había trabajo, y la población rural fue mermando y envejeciendo paulatinamente, y muchas huertas y tierras de cultivo quedaron
abandonadas, sin nadie que las trabajase. Pasó el tiempo hasta la llegada de la cruenta crisis económica mundial que nos golpeó de lleno en 2008, gracias a la que se perdieron millones de puestos de trabajo, viviendas y cuentas de ahorro. Pero bueno, paradójicamente esto hizo que la gente poco a poco fuese regresando a la cuna de sus antepasados y se empezaran de nuevo a habitar los pueblos y a explotar fincas que hasta ahora estaban en barbecho. Solo espero que seamos conscientes de dónde venimos, lo que hemos mejorado en muchas cosas y empeorado en algunas otras, lo que hemos ganado y lo que hemos perdido. Y por favor, no olvidemos el riquísimo tesoro folclórico y cultural que nuestros bisabuelos nos han legado, y nuestra es la responsabilidad de recuperarlo, mantenerlo y transmitirlo.